que es geopolítica internacional, un tablero o juego de ajedrez, sí, que viene teniendo mucha repercusión, gracias a Dios. Y ahora ya estamos con Marcelo Montes conectado y bueno, Karin Gibaume, obviamente, que ya es la armadora de toda esta gran idea que está muy buena. Así que te cedo la palabra para que hagas la presentación y los honores pertinentes. Y obviamente, bienvenido Marcelo y bienvenida Karin. Gracias. Bueno, muy buenas tardes otra vez. Para mí es buenas noches. Hoy tenemos un programa con muchísima importancia, muchos temas muy fuertes y vamos a aprovechar no solo el tema que tenemos pensado con el doctor Montes, sino que vamos a incluirlo para otro análisis que también me gustaría que forma parte. Y bueno, antes que nada voy a presentarlo y vamos al tema que habíamos programado. Es la geopolítica internacional, Estados Unidos, Rusia, Ucrania y América Latina. El doctor Marcelo Montes, él hace un análisis del escenario internacional, estará a cargo suyo. Él es especialista en relaciones internacionales y geopolítica con amplia experiencia en el estudio de los conflictos globales y las dinámicas de poder entre las grandes potencias. En su intervención, el doctor Montes se enfocará en el conflicto entre Rusia y Ucrania, sus implicancias estratégicas y su impacto en el equilibrio global. Se analizará el rol de Estados Unidos, la OTAN y Europa, así como las consecuencias económicas, políticas y energéticas en este conflicto que genera esta escala mundial. Asimismo, se abordará la reconfiguración del orden internacional marcada por el surgimiento de nuevos bloques de poder en el debilitamiento de ciertos organismos multilaterales y la creciente competencia entre potencias por influencia política, económica y militar. El doctor Montes pondrá especial atención en cómo estos procesos afectan a América Latina y a la Argentina, momento donde voy, América Latina y a la Argentina en particular, tanto en términos de política exterior como de oportunidades en riesgos en un mundo cada vez más fragmentado e incierto. Su análisis buscará aportar claridad y contexto a fenómenos complejos, acercando la geopolítica global al público local. Gracias, Marcelo, y bienvenido. No, gracias a ustedes por la invitación. Semejante introducción me genera bastante presión, pero bueno, trataré de estar a la altura. Levantó la vara, así que ahora hay que demostrar en la cancha, ahora dijo. Bueno, adelante. Bueno, yo diría... Sobre todo eso, ¿qué puedo responder? Bueno, yo te pasamos una serie de preguntas para que un poco tengas un hilo de lo que queríamos hablar. Entonces, yo diría que te dejamos el lugar para que des tu cátedra de lo que te salga de corazón y te vamos interrumpiendo, si nos permitís, haciéndote preguntas. No, bueno, empiezo con la guerra de Ucrania. Sí, por favor. Hacer algo más concreto. La guerra de Ucrania, debo llamar la atención que vamos hacia prácticamente el cuarto año y estaríamos en cualquier momento superando ya la duración de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Para darle, justamente hablando de relevancia, la importancia necesaria, que tal vez en Europa sí hay conciencia de ello, pero en el resto del mundo no tanto, y mucho menos aquí en América Latina. Digo esto no porque vaya a ser una guerra mundial, la guerra de Ucrania, pero está esa amenaza. Está esa amenaza porque es un territorio europeo, está esa amenaza porque hay una potencia nuclear allí en juego, que es Rusia. Es una alternativa que se puede barajar en cualquier momento si es que la cuestión se desmadra. No estamos precisamente en momentos del mundo donde prevalece la cordura en los líderes, por lo tanto la situación puede desmadrarse precisamente. Así que bueno, respecto a las causas, los antecedentes de la guerra, claramente, bueno, con esto voy a ser muy taxativo porque creo que tampoco en los medios de comunicación, tanto occidentales como en América Latina,
se tiene claro esto que voy a decir, pero la guerra, sobre todo a partir del tramo de febrero del 2022, cuando Rusia participa ya activamente en defensa del sudeste ucraniano, tiene como causa principal la percepción de amenaza de seguridad a sus intereses por parte de Rusia, de parte de la OTAN. Es decir, claramente para Rusia es sinónimo de ir a la guerra, sentirse amenazada por la extensión de la OTAN hacia Ucrania. Es decir, que Ucrania intente formar parte de la OTAN ya es percibido por Moscú como una amenaza a su seguridad nacional. Y esta fue la causa principal de la entrada en la guerra de Rusia. Si bien, como segunda causa, tal vez un poco menor, podríamos decir, la guerra se inscribe a su vez dentro de una guerra civil que empieza en Ucrania en el 2014. Febrero del 2014, para ser más exactamente, para decirlo más exactamente, con el Euromaidan. Y es una guerra que puede ser de largo aliento. Es decir, no es verdad que esta sea una guerra definible o ganable por Rusia por ser superpotencia nuclear en muy poco tiempo, en 2 días, como se decía marzo, abril del 2022, sino que es una guerra que, como bien dijeron los rusos, puede durar 21 años. Digo 21 años porque la guerra del norte, la guerra entre Rusia y Suecia en el siglo XVIII, duró 21 años. Y jactanciosamente uno de los líderes rusos, no precisamente Putin, lo planteó en esos términos. Es decir, nosotros estamos preparados para una guerra de largo aliento. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué una guerra de tan largo aliento con un rival tan menor? Bueno, precisamente porque Rusia no está librando esta guerra en términos de aplastar a Ucrania, ni someter a Ucrania, ni destruir Kiev, ni destruir las grandes ciudades de Ucrania, sino simplemente inhabilitar, neutralizar, impedir que Ucrania sea una amenaza a su seguridad nacional. Y eso se lo permite una guerra de largo aliento, es decir, donde no necesariamente Rusia tenga que poner 15 millones de hombres en la guerra, ni tenga que librar una guerra de invasión al estilo norteamericano, en Medio Oriente, ni nada que se le parezca. Es una guerra aburrida. Es triste lo que voy a decir porque hay bajas, hay muertos todos los días de ambos lados. No se saben las cifras oficiales, pero bueno, hay muchos muertos de un lado y del otro. Y claramente es una guerra que se libra kilómetro cuadrado por kilómetro cuadrado. Los avances son insignificantes, las pérdidas territoriales son insignificantes, es una guerra que se libra mayoritariamente en primavera y en verano. Vos, Karin, sabés muy bien lo que es el invierno europeo y sobre todo el invierno ruso y el invierno ucraniano. En este momento estamos viviendo justamente las semanas más duras del invierno, tanto en Rusia como en Ucrania. En Rusia hubo temperaturas bajo cero que nunca se habían registrado en los últimos 200 años. En Moscú, por ejemplo, bueno, en fin, allí se junta el barro con la nieve. Imagínense lo que es traslado de vehículos, de tanques y demás. Es una guerra de drones. En fin, es una guerra difícil de entender para aquellos que no son rusos y ucranianos, pero que bueno, que se libra en términos, sobre todo, más que militares, políticos. Bueno, ahí dejo un pequeño paréntesis, si quieren Marce, en hacer el alguna pregunta. posible caso que haya un ataque nuclear de Rusia, ¿de qué le serviría? Porque el territorio que se tire una bomba nuclear, ya lo vimos con Hiroshima y Nagasaki, no se puede ocupar. O sea, ¿de qué le serviría a Rusia un ataque nuclear hacia Ucrania si no podría ocupar el territorio? Y territorio que no se ocupa, territorio que no se conquista, no se gana.
No, obvio. No, esa es una alternativa que es barajada en los programas de televisión prime time a las 9 de la noche, en la TV rusa, por algunos sectores que son mucho más duros que Putin, por supuesto. Este es un llamado de atención sobre todo a aquellos que quieren derrocarlo a Putin desde Occidente, digamos. No se van a creer, y lo estamos viendo en Venezuela ahora, que el recambio de poder en el Kremlin va a ser favorable a Occidente, todo lo contrario. Es decir, probablemente haya alguien más duro que Putin y probablemente ese sí, o es así, baraje la posibilidad de un desenlace nuclear. No, Putin baraja esto como una ultísima instancia, no de ninguna manera la piensa como algo posible. Es una carta a jugar en términos amenazantes, pero nada más. Es como vos decís, usar arma nuclear implica una especie de suicidio colectivo en el que no gana nadie, pero sí es un instrumento de disuasión para que el otro no actúe. Sobre todo para que Europa no actúe, o para que Europa sienta cierto temor, digamos, y Estados Unidos, bueno, tome la carta rusa en serio, ¿no? Es cosa que creo que no ha hecho. Sí, convengamos también que acá, bueno, el papel de la OTAN, que jugó con el favoritismo hacia Ucrania, es también muy llevado de la mano con Estados Unidos, ¿no? Si bien Donald Trump hoy tuvo negociaciones en este tiempo con Putin, lo hablábamos antes, de una división de territorios, de tierra, ¿no? Eh, Obviamente esto ya se ha charlado cuando se juntaron en Alaska y en otros lados, el tema de que ellos se queden con Venezuela, o sea, Estados Unidos se quede con lo que sería América y Rusia se quede un poco también con lo otro. Obviamente Groenlandia lo quiere Estados Unidos, ¿no? Y recién lo charlamos en la nota anterior. ¿Cómo ves la influencia de China también en todo esto? Y también que no nos olvidemos que tiene también importancia en América, sobre todo en Latinoamérica, tanto con Brasil, que ya hizo convenios y acuerdos económicos, incluso con la importación de automóviles eléctricos, y también con lo que sería México, ¿no? Que está tan cerca de lo que sería Estados Unidos. Y después Rusia va a jugar un papel también, que de hecho ya Estados Unidos dijo que derribó un dron que estaba cerca de un portaaviones de ellos, de Rusia, ¿sí? Con el tema de Cuba, ¿no? Cómo juega ahí, ya que Bueno, Cuba está desproveída, ¿no? vamos por parte porque son varios temas. El primero es OTAN. OTAN claramente es gran responsable, no la OTAN en sí misma, sino la decisión que tomaron los líderes occidentales de la OTAN en los años 90, cuando cae la Unión Soviética, de expandirse hacia el este. Esa es la verdadera causa de este conflicto. Es una causa lejana que detona cuando Ucrania decide en noviembre del 2021, bueno, jugar esa carta, ¿no? Fogoneada por Biden y por los británicos. Estos son los tres grandes actores de esta mala película, pero en el final. En el inicio son Bush padre, Helmut Kohl, el canciller alemán, y Gorbachev, que fue engañado vulgarmente por los dos primeros, en el sentido de que la OTAN iba a seguir existiendo, algo bastante ridículo, porque si se terminaba la Guerra Fría, se terminaba tanto para el Pacto de Varsovia como para la OTAN, y parece que se terminó solamente para el Pacto de Varsovia, porque, bueno, Occidente se autodeclaró ganadora de la Guerra Fría. En realidad no tendría que haber habido ningún ganador si se obraba de buena fe. Bueno, se mantuvo la OTAN, se le prometió a Rusia que no iba a ampliarse más allá del este de Alemania, se le mintió a Gorbachev, se fue sumando a cada uno de los países europeos, de Europa del Este, se sumaron porque fueron construyendo sus propias identidades, tanto checos, eslovacos, polacos, rumanos, húngaros, búlgaros, etc.
sobre la base de demonizar a la ex Unión Soviética y, por supuesto, construir una amenaza futura que nunca se dio, que es la actual Rusia postsoviética. Es decir, bajo el pretexto de tener a Rusia allí en sus fronteras, hay que seguir bajo el paraguas de la OTAN. Y entonces se fueron sumando uno por uno. Mientras tanto, Estados Unidos le prometía a Rusia que también eventualmente podía formar parte de la OTAN. No nos olvidemos de eso. Es decir, cuando llega al poder Putin, llega con la expectativa de formar parte de la OTAN. Increíblemente. Eso se desvanece ya en el 2004, 2008, ya es oficial que Rusia no va a formar parte de la OTAN, y que muy por el contrario, hay dos países dentro de la égida rusa, de la supuesta égida rusa, que van a ser Ucrania y Georgia, que podrían entrar dentro de la OTAN. Así que ya esta película ya veíamos el final allá muy lejos, 2008, 2009. Lo que pasa es que el mundo estaba en otra sintonía, ¿no? No está en esta sintonía, no estaba en esta sintonía. Marce, Entonces, bueno, Zelensky, el presidente de Ucrania, también es un invento de la OTAN, ¿no? Y es un show que Zelensky pusieron ellos. es un invento de oligarcas de origen judío. Él habla ruso, es judío ruso, todo lo que vos quieras, pero eso no significa nada. Es decir, una persona puede ser judía, yo puedo ser judío y ser sionista, puedo ser rusófobo, puedo hablar ruso pero ser rusófobo. Es decir, esto es lo que también hay que desmitificar. Puedo ser pro-nazi sin ser declaradamente nazi, ni admirar a Hitler. O sea, si estoy a favor de la supremacía de cierta minoría blanca, puedo ser neonazi, digamos, sin admirar a Hitler, en fin. Todo este tipo de cosas se dan en este mundo que está bastante poco cuerdo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la OTAN decide su expansión, siempre se les advirtió a los dirigentes de la OTAN, incluso desde la propia Estados Unidos, muchos académicos les advirtieron, Kissinger se murió diciendo eso, que Rusia iba a reaccionar de manera muy dura frente a esta decisión, se va a sentir traicionada, cuando un ruso se siente traicionado, obviamente actúa de muy mala manera, de manera muy agresiva. Entonces, bueno, todo esto fue evolucionando de tal manera que Occidente siguió con su tesitura de seguir agrediendo y se llega al 2014 con el Euromaidán y la provocación ya abierta del Departamento de Estado de Estados Unidos, provocando una especie de golpe de Estado, en fin, todo lo que vimos en los últimos 11, 12 años. Así que la reacción de Putin en febrero del 2022 en Rusia es interpretada como tardía. Fíjate la diferencia con nuestras interpretaciones, ¿no? Los rusos interpretan de manera muy diferente a como los europeos, los latinoamericanos interpretamos los acontecimientos. Eso respecto a la OTAN. Respecto a las esferas de influencia, yo no estoy de acuerdo con esa teoría de las esferas de influencia, el reparto de las esferas de influencia. No estoy de acuerdo con que en Alaska Trump y Putin hayan pactado, vos quedate con Venezuela, yo me quedo con Ucrania, Xi Jinping se queda con Taiwán. Yo no estoy de acuerdo para nada con eso. Yo creo que aquí la única esfera de influencia, si bien Estados Unidos escribió esto de las esferas de influencia, yo no estoy negando que para Estados Unidos existan supuestamente las esferas de influencia, pero la primera que no cree en las esferas de influencia no es Marcelo Montes, sino la propia Estados Unidos. Estados Unidos cree que la única esfera de influencia es la suya, y es el mundo. Y para Trump esto es regla de oro, lo que acabo de decir. Es decir, para Trump, si hubiera esferas de influencia, no hubiera ocurrido lo que vos mismo describiste respecto al dron y respecto al bloqueo de barcos rusos, de petroleros rusos.
o no estaría amenazando ahora Argelia, lo que pasó hoy. Si vos comprás aviones rusos, yo te corto los víveres. Bueno, todo ese tipo de fanfarroneadas y bravuconadas que hace Trump con todos los países del mundo, porque para él, Estados Unidos, él está empeñado en que Estados Unidos recupere todo lo que perdió en los últimos 30 años, lo que él percibe que perdió. En realidad Estados Unidos lo que ha perdido lo ha perdido por sus propias torpezas, no es que lo perdió porque se retiró del mundo, al contrario, lo perdió porque se metió en conflictos en los que no se tenía que meter, porque no entiende las culturas milenarias en las que se ha metido, en las que se ha involucrado, y bueno, es obvio que un imperio cuando se sobredilata y sobreexpande, se encuentra con errores y pérdidas que, bueno, hoy lamenta, pero además Estados Unidos está en declive no por culpa de Biden, no por culpa de los demócratas, no por culpa de los republicanos, sino porque es un país que en algunos aspectos hasta parece el tercer mundo ya. Ha tenido terremotos, ha tenido huracanes, ha tenido una desigualdad social enorme, ha tenido problemas con las drogas, ha tenido problemas con la obesidad de la gente, la comida chatarra, es decir, cualquier cantidad de problemas que son muy lejanos a los de Estados Unidos de la década del 60, que vio su época de gloria. Estados Unidos es un país tremendamente decadente. Ahora, ¿eso lo va a recuperar Trump? Involucrándose en conflictos, extorsionando a países, secuestrando presidentes, por más que tengamos la calificación peor del presidente Maduro de Venezuela, lo que ustedes quieran, no lo va a poder recuperar de esa manera. Pero bueno, él cree que comportándose como un gángster o como un desarrollador inmobiliario amenazante, el mundo le va a responder. Y le va a salir totalmente mal. Le salió bien con Maduro, pero el mundo no es Maduro ni Venezuela, obviamente. Y respecto a China, bueno, todas estas torpezas de Estados Unidos de los últimos 20 años, lo único que han hecho es poner a Rusia al lado de China. Y no porque Rusia quiera estar al lado de China, sino simplemente porque Occidente en su totalidad ha empujado al mundo no occidental a unirse de ¿Con una los BRICS, manera decís vos? absurda. ¿Con los BRICS? ¿Cómo? ¿Con los BRICS? No, ¿Una cuestión no, no. económica? Los BRICS es una consecuencia de esto que estoy diciendo. A ver, tomemos esto que estoy diciendo no de manera exactamente lineal. Los hechos se fueron concatenando. No es que acá nadie tiene la revelación ni nada que se le parezca. Es simplemente las situaciones que hemos vivido a lo largo del mundo, los errores humanos, los errores de los líderes, la continuidad de ciertos otros líderes en la otra parte del mundo y demás, ha hecho que lleguemos a este final de la película. Pero bueno, el escándalo de Epstein ahora, esto tiene prácticamente 25 años. Que nosotros hayamos estado sintonizando otro canal, bueno, no significa que las cosas no hayan ido ocurriendo. Pero acá no hay nadie que tenga la bola de cristal ni nada que se le parezca. No es que Putin la tiene más clara que Macron o que Xi Jinping ni nada por el estilo. Es decir, simplemente Occidente cometió, lo voy a decir en términos tenísticos, cometió todos los errores no forzados habidos y por haber, y el mundo siguió su camino. Por suerte tenemos algo muy importante que es la globalización, que nos permite ahora estar comunicados aquí ahora con Karin y demás. Y bueno, la verdad que en ese aspecto somos conscientes de que estos contactos y esta colaboración comercial y demás debe continuar, no se va a interrumpir porque Estados Unidos y Occidente hayan tomado el camino que tomaron. Y bueno, ni Rusia ni China amenazan en ese sentido el sistema capitalista ni nada que se le parezca. Así que
vamos a seguir como estamos en ese aspecto. Queremos un mundo más pacífico. Me parece que es absolutamente ridículo que Occidente siga pensando en términos de guerra. Sí, esto que vos decís, yo creo que China incluso fue mucho más inteligente que Estados Unidos, porque de hecho captándole Sí, toda la producción y la industria y la tecnología, radicó en sí, sus industrias y le captó el conocimiento de esas industrias tecnológicas y después empezó a hacer su propia producción. Entonces le ganó la claro. batalla tecnológica y cultural, ¿no? Digámosle, a Estados Unidos, ¿no? Que de hecho, bueno, ahora Trump, la política que está teniendo o está llevando adelante es una repatriación de esas industrias, y volver a tener su centro productivo y tecnológico en Estados Unidos, ¿no? Eh, pero bueno, a raíz de todo esto, también China fue estratégica, ¿sí? Con o sea, conquista del resto del mundo con sus supermercados chinos y una política, ¿sí? De migratoria, o sea, tanto de Estado de los de China, que incluso le aportaba capital y de hecho está tomando la misma política con Brasil con respecto a la industria automotriz, ¿no? De hecho, la importación de autos a Brasil para ganar el territorio latinoamericano, eh, es una apuesta a eso, ¿no? A ganarle el mercado a Estados Unidos. Obviamente la automotriz ya se la ganó, la tecnología ya se la ganó, y bueno, le está captando los mercados, incluso está aportando capital para que esos mercados subsistan y se lleven adelante y sean emergentes, ¿no? Así que bueno, obviamente a cada país, obviamente Brasil está muy ligado también con la economía con México, y son dos grandes potencias en Latinoamérica, México y Brasil, que obviamente están tomando hoy por hoy como mayor comprador y productor, e incluso lazos comerciales a China, ¿no? Más que a Estados Unidos. No así Argentina, que después quiero que digas tu visión también, que está muy ligado a Trump por su economía y su relación con el dólar y su juego económico financiero que están haciendo Caputo y compañía, con respecto también al dólar y a la jugada que están haciendo ellos económica, ¿no? No sé vos qué visión tenés, pero bueno, Mira, quería hablar un poco. China, a ver, todo lo que decís es correcto. China ha ganado la guerra económica, la guerra comercial, la guerra tecnológica. No, bueno, no lo voy a plantear en términos de guerra, porque, a ver, seamos realistas, China no libra ninguna guerra desde los años 50. La última guerra que libró fue paradójicamente con la Unión Soviética en el 69. Y a partir de ahí, en el 72, China es un invento de Estados Unidos. O sea, Nixon, Kissinger, 1972, la comida con los palitos, el arroz con palitos, todo ese circo. Lo vivimos a partir de la decisión estratégica de Estados Unidos, correcta, inteligente, muy inteligente, de Kissinger, en el sentido de dividir el bloque marxista y separar a la Unión Soviética de China. Eso lo lograron, se le fue la mano, por supuesto, porque hoy la tenemos a China del otro lado, enfrentada a Estados Unidos. Ahora, China fue inteligente, no solamente por todo lo que dijiste, sino porque ganó con todo lo que dijimos, sin disparar un solo tiro. Entonces, se va a mantener en esa tesitura, cueste lo que cueste, lo provoquen lo que lo provoquen, o la provoquen lo que lo provoquen. No va a librar ninguna guerra, va a defender Taiwán como suya, por supuesto, pero no va a llegar a un episodio de guerra como no ha llegado por Macao ni por Hong Kong. Además, bueno, esa zona del mundo es una zona súper problemática, mucho más problemática que la europea de Ucrania. Así que ni se le ocurra a Estados Unidos prender un cigarrillo en esa zona, porque evidentemente ya sabemos cómo termina. Ahora, la única rivalidad en la que no puede emparejar China a Estados Unidos es en el terreno militar. Eso está clarísimo, y por eso Estados Unidos apela al músculo militar, porque es el único músculo que le queda, digamos. Ahora, lo que no entiende Estados Unidos es que todos estos problemas que estamos enumerando en el mundo, heredados y no heredados, y todos los que se nos vienen, no los puede resolver el músculo militar. De nada le sirve a Estados Unidos tener una Delta Force,
tener portaaviones en todo el mundo, tener submarinos nucleares, tener los misiles que tiene, si finalmente no pudo resolver Afganistán, no pudo resolver Irak, no puede resolver Ucrania, ¿no? Ahora, no hay peor necio que el que no quiere ver, obviamente. Acá hay gente que está empeñada en llevar adelante las guerras y ahí hay dos lobbies fundamentales. Uno, el complejo militar industrial, la gente ligada al Pentágono. Dos, el lobby israelí vinculado con Netanyahu y compañía, ¿no? Esa gente está empeñada en reconfigurar el poder mundial, reconfigurar Medio Oriente, anular a Irán, que generar más caos para tornar a Europa inestable, porque tampoco a ellos les conviene, y esto digámoslo delante de Karin que vive en Europa. No sé si en Europa son tan conscientes de esto que voy a decir, pero esto no es una pelea entre Estados Unidos y Europa. No es que papá Estados Unidos los está abandonando. Estados Unidos hace rato, esta gente que yo acabo de nombrar y que está escrita en los papeles de Epstein, está empeñada en dominar a Europa en otros términos. Le han quitado la provisión de energía rusa, y ahora le venden ellos el gas a Europa. En 2027 ya acaban de firmar el desacople total de la economía europea respecto a Rusia. Bueno, lo mismo el caos de Medio Oriente. Karin, que se queja habitualmente sobre la inmigración afgana, siria, iraní y demás a Europa. Bueno, todo eso lo ha provocado Estados Unidos. Todos los conflictos de los últimos 20 años, incluso los Balcanes. La crisis de los Balcanes fue provocada absolutamente por estas torpezas de la OTAN. Y ahí lograron el objetivo de dividir Yugoslavia en 9 pedazos. Y eso lo voy a entroncar después con lo que me preguntás de Argentina. Esta gente busca la libanización de los países, busca el caos, busca el drama de los desplazados, busca las migraciones internas, todo lo que está viviendo Europa en los últimos 20 años. Después viene la xenofobia, después viene el racismo. Bueno, pero todo eso es responsabilidad no del gran pacificador del mundo, sino del gran creador de conflictos del mundo, que es Estados Unidos, o cierta gente de Estados Unidos, cierta élite de Estados Unidos. No voy a responsabilizar, por supuesto, al pueblo norteamericano, que es víctima de todo eso. Entonces, lamentablemente, Europa, Latinoamérica, Asia, Medio Oriente y demás, sin deslindar responsabilidades de sus dirigentes, por supuesto también las tienen, son en gran medida también víctimas de este caos mundial que ha generado esta parte de la élite occidental. Ahora, ¿cómo se resuelve este tema? Y bueno, se resuelve con liderazgos políticos en cada una de las regiones más inteligentes y más prudentes, sobre todo, más prudentes, más razonables, más sensatos, más respetuosos de las culturas ajenas, que cada país logre el bienestar para su gente de la mejor manera posible, democrática o no, lo que sea, cada uno encontrará su camino. Y bueno, respetando el derecho internacional, porque no se le puede pedir a Rusia que respete el derecho internacional si Estados Unidos previamente lo mancilló durante 20 años. Y así sucesivamente. No vamos a pedirle a China ahora que no secuestre al presidente de Taiwán mañana, si ya lo hizo Estados Unidos con el de Venezuela. Entonces, digamos, por suerte no reaccionan de la misma manera, pero mañana, ¿quién va a impedir que un presidente no occidental lo haga, ¿no es cierto? Entonces, la verdad que estamos en un momento muy, muy difícil, en donde lamentablemente, y yo te agradezco esta oportunidad de aclarar este tipo de cuestiones, en los medios de comunicación no se habla en estos términos, lamentablemente. La gente se la entretiene con
con la fábula de los buenos y los malos. Hay ciertos personajes que son malos, hay ciertos otros que son buenos. Los violadores del derecho internacional son siempre los mismos. Las no democracias, las democracias nos portamos bien. Y todo es mentira, porque la verdad que, y ahora se ve claramente con esto de los papeles de Epstein, está claro que aún los líderes más demócratas del mundo son bastante corruptos, por lo visto. Marce, ¿podés comentar o desarrollar un poquito lo de Epstein para la gente que por ahí no tiene idea y está escuchando, para que tenga la información un poquito más completa? Bueno, se acaba de desclasificar, gracias a una investigación del FBI de hace mucho tiempo, algo que era Vox Populi, pero estaba relativamente encubierto por razones obvias, porque había muchísima gente involucrada, del poder y del espectáculo y del mundo empresarial, tanto europea como norteamericana, particularmente. Respecto a un personaje que supuestamente era un financista llamado Jeffrey Epstein, que era un public relations, personaje que hacía su vocación por las finanzas un punto de encuentro para mucha gente poderosa de este mundo, que tenía una isla donde supuestamente tramitaba viajes, amén de seducir a empresarios y políticos de todo el mundo con su habilidad con las finanzas, y hacía verdaderas tours, que en realidad eran orgías y conexiones con chicas muy bellas, muy jóvenes y hasta niñas, del mundo que acabo de comentar, europeo oriental, asiático, incluso latinoamericano. Hay un personaje del mundo de la moda, coafer, ex coafer, ya muerto aquí en Argentina, muy famoso, supuestamente también mencionado en esos papeles. Hasta ahí el relato, digamos, no tiene nada, digamos, de político. En todo caso es una especie de relato que podría ser encuadrado dentro del mundo de los chimentos. Pero bueno, lo político aparece porque se dice que Epstein aparentemente sería o hubiera sido un agente encubierto de inteligencia de algunos de los servicios de inteligencia de este mundo, de los más poderosos. Hay como dos líneas, digamos, por supuesto los medios europeos suelen decir que es un ex agente de la KGB o del FSB, o sea, de los rusos. Los rusos no han dicho prácticamente no han dicho absolutamente nada. Sí, han comentado la decadencia moral de Occidente y demás, pero bueno, no se han explayado demasiado sobre el tema. Y la otra parte del mundo mediático dice que en realidad, sobre todo en Estados Unidos, Epstein era un agente del Mossad. ¿Con qué sentido hacía todo esto que hacía? Bueno, lo hacía para chantajear. Es decir, un personaje ignoto, que aparentemente no era tan dominador del mundo de las finanzas, como él alardeaba, ni nada por el estilo, finalmente un tipo que tenía grabaciones, filmaciones de todas estas orgías, de todos estos affairs, que involucraban a la familia real británica, el príncipe Andrés, que estuvo en Malvinas, a Sarah Ferguson, su ex esposa, a la reina Isabel, el actual rey Carlos, una de los miembros de la familia real noruega, muy mencionada, José María Aznar, el expresidente español, Carlos Slim, el dueño de Claro, el multimillonario más grande de América Latina, mexicano, Zedillo, el presidente Zedillo, el presidente Fox, el presidente Salinas de Gortari, bueno, muchísima gente, muy poderosa, artistas de Hollywood, por supuesto, muchos. Esto ya había sido denunciado por Ricky Gervais en una entrega de los Oscars, no sé si recuerdan. Se le burlaron, lo censuraron,
había sido anticipado por Mel Gibson hace 20 años, dijimos todos que era un conspiranoide, que estaba loco. Bueno, nadie les creyó a estos personajes de adentro de la farándula y ahora aparecen estos papeles. ¿Por qué aparecen estos papeles? El FBI, ustedes saben, está en una guerra abierta contra Donald Trump. Ya lo vimos en el primer mandato de Trump. La actitud de Trump con los papeles es muy ambivalente, porque por un lado no era mencionado, él mismo en la campaña electoral había dicho que él iba a denunciar los papeles de Epstein, iba a publicar la lista de Epstein, porque seguramente estaban todos los del Partido Demócrata involucrados, están por supuesto los Clinton, está Obama, están todos los demócratas, en gran medida, pero resulta que en las últimas apariciones está mencionado Trump. Está mencionado Trump. Y entonces la actitud de Trump cambió radicalmente en relación a lo que fue su discurso en la campaña electoral. Ahora Trump denosta los papeles de Epstein, dice que es una operación contra él, denosta al político que es un verdadero libertario. A este sí hay que hacerle un homenaje, al diputado republicano Massey. Massey es un seguidor de Rand Paul y de un líder, Ron Paul, que el padre de Rand Paul, que es un libertario en Estados Unidos y que como buen libertario, no como Milley, como buen libertario, aboga porque Estados Unidos cambie su liderazgo político, vuelva a tener un liderazgo político moralista, como era del siglo XVIII, parte del siglo XIX, y sea transparente con la información pública, porque claramente estos papeles tenían que salir a la luz. Si vos sos un republicano coherente, es obvio que la gente del poder, si tiene perversiones sexuales, ¿cómo va a estar en el poder? Es decir, que vayan a un psiquiatra, que vayan a un reformatorio, pero no que estén gobernando, porque imaginemos hoy que en Pekín y en Moscú se ríen a carcajadas de esto que está pasando con los papeles de Epstein, ¿no? Es decir, esa ha sido la reacción, que nos gobiernan satánicos, que nos gobiernan pedófilos, es decir, la burla de los curas ortodoxos rusos hoy en los templos rusos es fenomenal respecto a la decadencia moral de Occidente. Y la verdad que haciendo la introspección necesaria que tenemos que hacer, ¿cómo podemos pretender ahora que un presidente norteamericano del futuro, un primer ministro europeo, hablen de democracia y derechos humanos cuando nos den la mano alguno de ellos, vamos a estar pensando, ¿y este será pedófilo? ¿Esta será pedófila? ¿Cómo puede ser? O sea, la credibilidad de Occidente ha bajado a cero hoy. Entonces, ¿cómo vamos a estar hablando hoy de los árabes, de los chinos, de los rusos, con la liviandad con la que se permitiría un líder occidental después de Epstein? Es como Watergate, o sea, el efecto político de erosión de confianza pública es fenomenal, fenomenal. Y aquí en Argentina es triste porque cayó Giordano. Es decir, los medios aquí en Argentina tratan con tanta liviandad esto. Claro, no pueden decir nada del Mossad, no pueden decir nada de Estados Unidos, porque Trump, porque se enoja Milei, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Entonces la liga al pobre Giordano. Ah, Giordano, claro, los de Tete Custaró, los desfiles de Giordano, Punta del Este, claro, ¿no? Sí, ahí hay gente muy especial, bueno, pero ese es un detalle. Es decir, la gente poderosa tiene derecho a divertirse donde quiere y como quiera, lo que no tiene derecho es a hacer todo esto que acaba de ventilarse. Y es Giordano, bueno, pero Giordano es la punta del iceberg, ¿no? Giordano no tiene nada que ver, digamos, con el sentido político de esto que estamos analizando, ¿no? No, convengamos que Giordano lo que era un proveedor de una cierta
mercadería, por así llamarlo, que bueno, está Triste. mal llamado. Pero bueno, atrás de todo esto y las cuestiones políticas y económicas que decías vos, los actores que iban a esas reuniones tenían mucha relación con BlackRock, y que es uno de los grandes que maneja la economía del mundo, y con JP Morgan y todo esto, ¿no? Por eso también la relación y la vinculación también con Estados Unidos y con el resto del mundo, ¿no? No nos olvidemos que el grupo de BlackRock es uno de los mayores economistas, que hay judíos, hay de todo, bueno, pero están metidos en todo el mundo, ¿viste? Entonces, bueno, Y manejan el grandes sentido del economías. chantajeo, el sentido del Claro. chantajeo. Sí, sí, bueno, con La la información. extorsión, que cuando vos dejás que los servicios de seguridad, los servicios de inteligencia, penetren, como decía paradójicamente Alberto Fernández, la cloaca de la justicia contaminada por los servicios de inteligencia y demás. Cuando vos dejás que los servicios de inteligencia penetren en el periodismo, penetren en la justicia, penetren en la política, penetren en el mundo de la finanza y demás, obviamente, que no tenés que ser la Unión Soviética, no tenés que ser el imperio del mal o sea, hasta las democracias más puritanas, pero no es culpa de los servicios de inteligencia, repito, es culpa de los políticos. Los políticos, al permitir que esta gente se meta donde no se debió meter, los legisladores por no poner límites, las empresas, vos nombrás BlackRock, podríamos nombrar ahora Parlantir, esta empresa de Peter Thiel. Si ustedes leen lo que dice y lo que piensa Peter Thiel, es increíble. Es decir, Hitler es un poroto al lado de esta gente. Digo, no estoy hablando bien de Hitler, todo lo contrario. Pero digo, las locuras, las manías que tienen, estas perversiones que tiene esta gente, las creencias mesiánicas, porque además ellos se creen que pueden ser los dueños de la natalidad, que pueden pergeñar la humanidad al gusto de ellos, las locuras de Elon Musk. Bueno, uno no tiene la culpa de los problemas que ellos tuvieron de chico con sus padres y demás. No puede ser que esta gente tenga el poder que tiene. Sí, No puede convengamos que ser. están metidos también en la Organización Mundial de la Salud, lo que En fue todo. la pandemia también, que sale del laboratorio Pfizer, ¿no? Y el laboratorio de Wuhan, que es donde se propaga, también esa vinculación por el exterminio. La Merkel mismo dijo en sus declaraciones de que quería el exterminio de la población, ¿no? Porque estaba muy poblado. Me dio mucha Sí, tristeza ver sí, a la ex esposa de Bill Gates hablando de las perversiones de su ex marido. seguro. Mucha tristeza, Sí, porque sí. además han creado personajes. Es decir, en los últimos 30 años nosotros nos acostumbramos a ver a Bill Gates como un tipo que es de mi generación, de nuestra generación, un tipo joven, que De la bueno, tuya, no de la nuestra. Somos tres de la gente. mía, está bien. Que era un nerd, ¿no es cierto? Que era un tipo muy inteligente, brillante, bueno, claro, destruyó a IBM, igual que Steve Jobs. Y resulta que son tipos bueno, que han creado personajes de sí mismos, el filántropo Bill Gates, y resulta que son tipos realmente, además pervertidos, éticamente con el mundo de los negocios y demás, son más monopolistas que todos los denunciados por Adam Smith. Bueno, pero Entonces, realmente, Marcelo, hay un caso sí, que también vos lo podés nombrar porque vos has estado como docente varias oportunidades en Rusia, también fuiste invitado acá por un intercambio que hemos hecho con las universidades de Villa María y aquí en Austria, has participado de eventos políticos. Soros. Sí, no, también acá, sí. No, Entonces, digo, ¿qué opine de Soros? no. Ah, En esto quería tocar un tema de Soros, no. Quería tocar un tema de lo siguiente. Me Que lo parece que veía, YouTube nos va a bajar la nota esta. No sé no, por qué. no, 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 no importa. No, es un tema que me gustaría que lo hable. Por ejemplo, que tanto hablan ustedes allá en Argentina de las izquierdas, las derechas, que esto y que lo otro, ¿no? Yo soy hace 25 años 27 ya, secretaria nacional del partido, digamos,
que sería de derecha austríaco, ¿no? Que son de las ideas de la libertad. Bueno, pero en la ciudad de Viena me entiendo muy bien a nivel personal por intercambio, porque tenemos un, digamos, intendente que es 10 puntos, y él me ha valorado mucho como docente. Entonces me han pedido, ahora me están pagando la carrera política, la escuela política, a pesar de tener yo formación política, pero me están pagando la formación política, que dura 1 año para poder ser político funcionario, digamos, en la ciudad de Viena, por el tema de educación, ¿no? Ustedes han sido informados que yo recibí también a Corea del Sur, acá hubo un intercambio muy importante, que bueno. ¿Y qué sucede? Y el partido de la ciudad de Viena son socialdemócratas, el Partido Rojo. Y ya me han ofrecido por el tema de estar presente para las próximas elecciones, por el tema de, digamos, a nivel local de Viena, en el área de educación. Entonces, si eso lo decís en Argentina, te dicen, esta es una infiltrada de esto y de lo otro y que esto. Acá no hay banderas, digamos, banderas partidarias. Fíjate que se han hecho coaliciones, sí. ¿Por qué no asumió Kikel? Porque los mismos azules, les voy a ser sincera, los mismos azules están en contra de Kikel. ¿Por qué? Porque Kikel primero no es académico, entonces si no sos académico, ya acá te cortan las manos. Segundo, él sí ha realizado mucho conflicto, como realizaba Javier Milei con el tema, ha dicho muchas verdades, pero ha sido muy conflictivo con los demás. Entonces le han dicho, bueno, no te quieres bajar, pero no vas a tener la oportunidad de ir a una coalición. Hoy tenemos un gobierno que están los neos, que son liberales, son medios progres, pero son liberales. Están el socialdemócrata, que es un partido liberal humanista, lo voy a llamar yo, ¿sí? Y está el EVP, que es el conservador. Entonces, ¿qué pasa? Acá se puede dialogar, se puede avanzar, y también soy miembro del Club Liberal, y en el Club Liberal vas a tener progres como no progres. Pero acá no te tienen así como que esto y que el otro, y con esos, digamos, con esos sellos que te ponen en Argentina. Entonces, si lo cultural no se va cambiando, ¿no? Primero solucionarlo de adentro para poder brindárselo de afuera. ¿Por qué no se firmó el Tratado del Mercosur? Y esto también lo quería hablar ahora. Porque perdieron credibilidad al hacer partidismo en una geopolítica. En la geopolítica no podés hacer partidismo. Y tampoco en la política nacional. Cuando vos tenés una investidura, tenés la investidura de tu bandera y no de tu partido y de tu ideología. Bueno, los dejo hablar. Quería dar esta opinión antes de... No, bueno, sí, todo lo que hablé es la parte negativa, digamos, que está trasondando la clase política europea, pero en términos de política internacional. Todo lo que vos decís es la parte positiva de todo el fenomenal aprendizaje cívico que ha tenido Europa después de la Segunda Guerra Mundial, después de la experiencia de Hitler nació en Austria, así que me imagino, bueno, y Austria tiene una tradición liberal, tanto liberal como socialista, Muy ejemplar, mezclado. ejemplar, o sea, es lo que vos marcaste, lo que hemos vivido, con Ludwig, con el alcalde, cuántas décadas hay de continuidad política, de gestión. Viena es una ciudad maravillosa, mucho más ordenada que Berlín, por ejemplo, mucho más ordenada que Bruselas, y está en medio de un caldero político porque toda la crisis de los Balcanes, el primer lugar donde repercute es Viena, y Viena ha sido la ciudad europea que ha defendido Europa de los turcos 3 veces, o sea que bueno, Viena y Austria en general como país, bueno, ha aprendido de toda esa terrible experiencia que fue el nazismo, y yo mismo he visto cómo lo que dice Karin, las construcciones, las viviendas, es una ciudad sin déficit de vivienda, construidas en la década del 30, en la breve experiencia Del republicana 21 al socialista. 37, sí. Claro, claro. Antes de Hitler, ¿no? Sí. O sea, un rostro del socialismo que yo creo que el presidente Milei acá no lo entendería, digamos, ¿no? Porque
por más que uno les relate ese tipo de experiencias y diga que tanto en Alemania como en Austria las viviendas son públicas y generalmente la gente le paga el alquiler al Estado y todo el mundo tiene una propiedad y demás, eso acá no se entiende. Es decir, acá o tenés el favor de un político y conseguís un Fonavi y vivís mal, sin cloacas y demás, o alquilás toda tu vida, o tuviste una buena herencia y heredaste una casa. Esas Es son, o que, sea, es acá se vive según el libre mercado, digamos, con o sin mi ley, ¿no? En Europa no es así. En Europa no, todo es el mundo que tiene un techo, y todo el mundo tiene un seguro, y nadie se está rasgando las vestiduras, eso es socialista, eso no, pero eso también no, es también, ayer justo estuve hablando por teléfono con, ¿cómo se llama esta guatemalteca? Gloria, perdón, Gloria Álvarez. Gloria Álvarez, que ella también me dice, Gloria es más progre, ¿no? En el sentido dentro del liberalismo, y va más con lo que es la ideología austríaca. ¿Por qué? Porque en Austria tenés dos tendencias. Tenés la popperiana, que va más progre, que va más con el SPÖ, ¿sí? Hay que ser realista. Y tenés la de Hayek, que va más con la tendencia, digamos, de los neos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Son esas dos ideologías. Y como ayer habló este gran, digamos, economista de Estonia, que él no tiene ni Hayek ni tiene su ideología propia, pero está bien, pero se van respetando las distintas ideologías. Y lo que es, ¿por qué no se lleva un liberalismo puro? Porque en Austria se probó la monarquía liberal, se probó el marxismo, el troquismo, porque hasta Trotsky estuvo acá, que yo les mostré a ustedes una foto con Adler, Víctor Adler, que fue el creador en Austria, digamos, lo que es el socialismo no comunista, ¿no? Fue cuando se separaron, bueno. Y después se creó también lo que es el liberalismo, el libertarismo con Hoppe, y se dieron cuenta no funciona. Solamente funcionan las políticas mixtas con distintas ideologías para encontrar un balance. Y no por eso, y entonces eso es lo que falta en Argentina, el diálogo, y están como, hay veces que yo digo, están todos como en no sé, embalsamados. No sé cómo decirlos. Es terrible, pero si no cambiamos la ideología y la forma de pensar, es imposible avanzar, ¿no? Sí. Y hoy es lo que me preguntaban ayer, en Hayek. ¿Por qué, por ejemplo, Roberto Kachanowski es una palabra de lo más elevado que hay en Austria, está claro? Está súper elevado. No, nadie habla ni de Venegas Lynch, ni nadie por esto. Roberto Kachanowski y Gabriel Zanotti, que me llamó la atención, pero también los conocen muy bien acá en Hayek. Bueno, son los únicos dos argentinos, y Diana Mondino, también la respetan muchísimo porque ella había abierto muchas, o sea, con la UCEMA había abierto muchas puertas, ¿no? Digamos, son tres personas que realmente respetan mucho de Argentina. ¿Y qué pasa? Y me dicen, no entendemos nada, ¿por qué? ¿Qué pasa con Milei? Con esto, con lo otro, con lo que pasa. Les ofreció, la Fundación Hayek les ofreció asesoramiento, no la tomaron, no la aceptaron. La Asociación Hayek de Austria, de Viena, le ofreció a Javier Milei asesoramiento, no la aceptaron. O sea, bueno, no se puede hacer nada. O sea, de lo que es liberal, no. Y acá a Trump no lo reconocen como liberal, lo conocen como alguien de derecha. Bueno, lo respetan, nadie va a decir nada porque no se critica, entre liberales no se critica, se da una opinión. Le temen. No, Marcelo, dan una opinión, pero no critican una situación, pero dialogan con todos. Es un tema, pero bueno, me encantaría, yo los tengo que dejar porque me tengo que ir a un curso, y a todos los creyentes que tengan ganas, que digan, bueno, nos sentimos un poco mal, no sabemos, ¿existe Jesús? ¿No existe Jesús? Estamos haciendo a nivel internacional, con ayuda, gracias y colaboración de la Catedral de Palma de Mallorca, un curso de fe que se llama Alfa, que es por Zoom,
y que pueden participar siempre. Generalmente son los miércoles, ahora comenzaría en 5 minutos, y si no, este viernes también lo vamos a hacer a esta hora porque hay algunos participantes que hoy no pueden participar. Así que están invitados, nos pueden contactar, ustedes saben, en nuestras redes y les pasamos los datos. Muchas gracias, yo los dejo hablando a ustedes, pero yo me tengo que ir a evangelizar. Muchas gracias por la charla, hasta la próxima. Gracias. Gracias, Karin. Bueno, Marcel, con respecto a esto que Sí, decía, yo creo que Javier Milei y todo su séquito, ¿no? Ha transformado el Partido Libertario en una secta, realmente, con una cortina de hierro que no acepta opiniones externas, sí, y obviamente un favoritismo, una tendencia a Donald Trump. Obviamente esto viene también de la mano yo creo que del expresidente Macri, Mauricio Macri, esa sí. ruptura que hubo en su momento, pero bueno, convengamos que tiene una cercanía tanto con Trump como con los empresarios del petróleo muy, muy, muy allegada. Caputo obviamente no está lejos de ahí, al contrario, está muy cerca, pero bueno, hay un montón de cuestiones que la gente por ahí no entiende, o no sabe, o no ve, o no sé qué pasa, pero yo creo que están transformando todo esto y están usando también la religión, ¿no? No justamente la Ujú. cristiana, para Sí, manipular todo sí. esto. A ver, yo creo que se llega a este tipo de situaciones, así como los europeos han aprendido lo que recién comentábamos de Austria, de Alemania, de otros países, han aprendido tras las experiencias negativas del nazismo y demás, a convivir, a respetarse y demás. Eh, a Europa hoy se la puede criticar por lo que la criticamos, la política exterior, la geopolítica, ¿no? Pero no por su experiencia democrática. Yo creo que en América, tanto en Estados Unidos, nunca creímos que se iba a dar un fenómeno como el de Trump. Y en América Latina, donde vemos todo este fenómeno de Milei o el de Bukele, o bueno, el de Bolsonaro en Brasil en su momento, o el de Cabra en Chile, yo creo que se llega, salvando las diferencias entre países, en gran medida por un lado, por el desencanto, la decepción en general que ha habido con los políticos, sobre todo aquellos políticos bueno, se autodeclaraban nacional populares, populistas, bueno, representantes de los sectores populares y demás, cambiando de nombre en cada uno de los países, donde generalmente también se dieron posibilidades de reelección, ¿no? Algunos líderes que ellos mismos nombraron, que después los traicionaron, en el caso de Ecuador, en el caso de Brasil, en el caso de Perú, bueno. Y en el caso de Argentina, vimos esta misma película amplificada, ¿no es cierto? Porque la experiencia de Macri, si para algo sirvió, digamos, es para detonar un fenómeno como el de Milei. Es decir, Milei se enanca en el fracaso de Macri, diciendo toda esta lógica, ahora que se está discutiendo la baja en imputabilidad de los jóvenes y demás, bueno, han sido muy tibios, ¿no? Han sido muy tibios, entonces acá se necesita un discurso de mano dura, más coherente, hay que hacer política de shock, no hay que ir por la política gradualista. En fin, todo este discurso, toda esta retórica se fue extremizando. El último gobierno kirchnerista fracasó claramente, jamás hubo autocrítica. Y entonces, bueno, carambola a tres bandas. Llega al poder Milei y la verdad que tampoco muchos no sabíamos que Milei, como vos decís, iba a traer una secta atrás, ¿no? Es decir, iban a haber sectores muy poderosos detrás de él, por supuesto encubiertos, porque si hubieran salido a la luz probablemente no hubiera llegado al poder, pero bueno, fue muy hábil
toda la estrategia de campaña fue muy hábil, nos hicieron creer que era un personaje antisistema, y en ese aspecto, igual que Trump, digamos, estos personajes se consideran antisistema, pero han formado parte del sistema desde su nacimiento. Es decir, qué duda cabe. No lo estoy diciendo en términos socioeconómicos como en el caso de Trump, porque Trump es fácil decir, bueno, era un hombre millonario, ¿no es cierto? Lucró con los demócratas, en fin. Pero lo digo en el caso de Milei, que es hijo de un colectivero, que después se convirtió en empresario, lo digo a propósito de su vinculación con Ornequian. Es decir, está claro que Milei formó parte de esos grupos y de hecho buena parte de su gabinete lo nutrió con gente de ese grupo empresario. Así que, y de otros que obviamente a los cuales beneficia, y esta es la bronca que nos da hoy, ¿no es cierto? Es decir, que pueda hablar con tanto desparpajo y con tanta crueldad de todo lo que ajusta sobre los sectores más postergados de la sociedad, pero a los sectores más poderosos los exceptúa de impuestos, como hace con Galperín, les dice entren al RI, es decir, se la agarra con los más débiles, pero con los más fuertes no le vemos la misma crueldad. Y la verdad que si queremos ir hacia una Argentina más desarrollada, más justa, más soberana, bueno, acá tienen que caer todos, digamos, ¿no? Porque si no, no hay credibilidad. Entonces, me da la impresión que esto, y ojalá en este sentido no me equivoque, sea una etapa dura por la que tengamos que pasar, transitoria, no para tener la tierra prometida como promete Milei, sino para que, bueno, venga una política más sensata, más razonable. Va a ser difícil que se caiga tan bajo, digamos, después de esta experiencia, y que dure lo que tenga que durar, espero que hasta el 2027 y no más allá. Porque si llega a reelegirse, bueno, van a ser muy difíciles los próximos años, ¿no? Yo lamentablemente veo que la sociedad está muy, muy anestesiada, está muy cansada también de las experiencias anteriores. El discurso en ese sentido del oficialismo ha sido muy exitoso, porque siempre está esa frase hecha de, bueno, hay que darle tiempo, todo lo que vivimos fue muy malo, pero no nos damos cuenta que cada día que pasa es peor que el anterior. Entonces, esa promesa de que va a venir algo mejor y demás, bueno, ya sabemos que no puede darse con una política de dólar bajo, porque con una política de dólar bajo ya hemos tenido varias experiencias de la década del 70, de la década del 80, de la década del 90, la última con Macri, así que ya sabemos cómo termina esta historia. Y como decía el propio Milei en campaña, es decir, cuando vos aplicás las mismas recetas tenés los mismos resultados. Así que en ese sentido yo creo que es una decepción más, o va a ser una decepción más. Espero que la gente se dé cuenta y fundamentalmente que cuando la gente se dé cuenta haya una alternativa que no repita los errores anteriores, ni repita los errores de sino que por fin, por lo menos, sin prometernos tanto, bueno, genera un camino más razonable, digamos, ¿no? Como decía Karin, donde no sea tan irracional pensar en una política más social, donde no sea tan irracional pensar en una política no de ajuste, sino de cierta disciplina, de cierto equilibrio fiscal, es decir, no hay que exagerar, porque esto de exagerar el ajuste y por el otro lado pedirle prestado a Estados Unidos que nos venga a salvar, no es muy coherente, ¿no es cierto? Es decir, si vos estás ajustando y sos exitoso, ¿para qué necesitas endeudarte? Eso es lo que no se entiende este gobierno. Y bueno, y lo mismo respecto a la política exterior. Este país no necesita embanderarse con Ucrania, o no necesita alinearse con todo lo que haga y diga Estados Unidos. No lo necesita porque además este es un país que tiene como socio financiero a Estados Unidos y como socio comercial a China, es decir, estamos metidos
hasta la médula, digamos, en el sentido de esta guerra fría que estábamos comentando recién. Es decir, tenemos a China y a Estados Unidos acá adentro. Entonces no podemos tener una política alineada con uno de los dos. Tenemos que tener una política relativamente neutral. No nos conviene embanderarnos con ninguno de los dos. Nos conviene tener una política afín a todo lo que ha sido la historia de la política exterior argentina. Bueno, eso, ¿pido demasiado? Me parece que no. Creo que Argentina, no sé, me parece que tiene todo para salir adelante sin hacer demasiado ruido, ¿cierto? Y bueno, y en ese contexto vamos a ir corrigiendo los problemas que hemos tenido a lo largo de las décadas, que no se van a ir de la noche a la mañana, sin duda. Sí, yo creo que esto que dijiste es un buen análisis. No nos olvidemos que nosotros no tenemos ninguna construcción política de otro candidato que le haga frente a lo que sería la figura de Milei más que Macri, ¿no? Que el mismo propio Mauricio Macri. Eso por un lado. En cuanto a la política, tanto interna, o sea, como la internacional que está tomando el equipo de Milei, no nos olvidemos que grandes, o sea, participantes del Círculo de Hierro, no nos olvidemos que lo tenemos a Toto Caputo, tenemos a todo el círculo sigue siendo el mismo, o sea, no cambió nada la casta, o sea, son algunas figuritas que cambiaron, pero es muy bajo el porcentaje del Estado que ha cambiado realmente, ¿no? O sea, que eso, que la fiesta la pagaba la casta y no la pagaba el pueblo, obviamente quedó, de hecho Nada que ver, se han nada que ver, aumentado de vuelta los sueldos, o sea, nada que ver. y vos ves el mismo Senado, o sea, Patricia Bullrich mismo, o sea, Sí, todos los que sí. están son actores políticos viejos, o sea, Viejos, son, de 30 años, 30 años. exactamente, no son, o sea, Los Menem, la familia claro, Menem, bueno, Daniel totalmente, Scioli, todos han sido gobernadores, asesores del Congreso, Lule Menem tiene una experiencia de asesor del Congreso de casi 3 décadas, empezó con el tío, bueno, y así sucesivamente. Entonces, ¿de qué renovación hablamos? ¿De qué transparencia hablamos? Nada, no. Es muy triste todo. seguro. Bueno, no sé si querés cerrar con lo de Cuba, que al final lo habíamos tocado así y no lo Bueno, charlamos, no, pero bueno, América Latina, mira, yo creo que en ese sentido yo estoy más esperanzado con Argentina que con el resto de América Latina. Las actitudes, yo digo esto por las actitudes que he visto en las últimas semanas, ¿no? A partir de lo que pasó con Maduro. Y lo vimos ayer con Petro, cómo se desvivía para complacer a Trump, ¿no? Después de prácticamente un año de conflicto verbal, dijimos, bueno, o no va a ir o le va a decir en la cara todo lo que piensa. Y bueno, resulta que no, que le llevó regalos, que está bien, son estrategias que me imagino los asesores le dirán a Petro, mirá, están en un año electoral, estamos perdiendo las elecciones, qué sé yo. Pero me parece que desde el punto de vista de lo que veníamos hablando, el concepto de soberanía, ¿no es cierto? La independencia frente al imperialismo y bla, 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 que tanto la izquierda latinoamericana siempre se llenó de la boca. Y esto que estamos viviendo de Estados Unidos, que si es imperialismo multiplicado por 20, bueno, estos son los momentos en donde uno tiene que ser coherente con lo que uno pensaba y lo que uno ha dicho durante tanto tiempo, ¿no? Y resulta que estamos viviendo o países que se están yendo al otro lado, totalmente al otro lado, es decir, están haciendo mucho más que Milei incluso, es decir, se van a la extrema derecha, en el caso de Chile, la va a tener difícil Lula este año en Brasil, probablemente Colombia también gire a la derecha nuevamente. Digo, o se gira a la derecha y se genera una política de cortejo de relaciones carnales con Estados Unidos, o aquel presidente que sobreviva, digamos, va a tratar de hacer lo mismo que hizo Petro ayer, es decir, va a tratar de no levantar demasiado la perdiz y congraciarse con Trump. Lo cual me da mucha tristeza también, es decir, todos aquellos que se la pasaron escribiendo sobre las oportunidades que tiene América Latina de tener una política más autónoma, más digna,
uno podría decirme, bueno, pero ¿qué ganamos? Bueno, ganamos que somos los dueños de nuestras decisiones, que no puede ser que nos atemos. Voy a dar un ejemplo muy concreto. Cuando Argentina se ató a Gran Bretaña se estaba yendo del mundo, ¿no es cierto? Quería dejar de ser líder en el mundo y la clase dirigente argentina se obstinó en el famoso contrato de las carnes y el escándalo de la sociedad rural y demás. Bueno, los que nos perjudicamos fuimos los argentinos, no los británicos. Entonces ahora lo mismo, es decir, ¿qué ganamos con semejante realineamiento con Estados Unidos? Nada, nada, absolutamente nada. Que nos hayan dado 800 o 1.000 millones de dólares no soluciona el problema de fondo de Argentina, ni tampoco tienen por qué los norteamericanos salvarnos a nosotros, eso también tenemos que ser muy claros, ¿no es cierto? Un país mendicante o un país que tenga tanta complacencia o complicidad con un imperio como Estados Unidos que está en decadencia, como dijimos al principio, no va por buen camino. Va a pagar, fíjate Europa hoy, ¿no es cierto? Europa está pagando un alto costo por semejante alineamiento de tantas décadas con Estados Unidos. Ha perdido su matriz energética, va a pagar la luz, el gas, el petróleo más caro lo que lo hacía históricamente. Entonces, ese es el problema de entregar tu soberanía. El problema de entregar la soberanía no es una cuestión ideológica, es una cuestión práctica. No sos dueño de tus mares, no sos dueño de lo que es la Antártida, no sos dueño de las Malvinas, estás supeditado a que las Malvinas, que Trump se pelee con los británicos, bueno, todo ese tipo de cuestiones nos dañan demasiado. Y me parece que América Latina eso hoy lo está desaprovechando. En lugar de ponerse firme, decir, bueno, esta región tampoco es tuya, Donald Trump, así como los groenlandeses se levantaron contra Trump, ¿no es cierto? Es paradójico que en una isla tan fría la gente haya hecho sus fogatas y sus protestas y haya dicho en masa, miren, ¿no? Nosotros no queremos ser de propiedad de Estados Unidos, ni siquiera ser vendidos a Estados Unidos. Se pusieron firmes, los daneses estaban dudando, bueno, los groenlandeses le dijeron, no, nosotros no queremos formar parte. Y se paró ahí la cosa. Bueno, ¿cómo puede ser que Groenlandia sea más digna que toda América Latina? Esto es lo que a mí me sulfura, porque lo hablo ahora estos días con peruanos, con chilenos. Digo, che, pero ¿dónde está el famoso? Yo no quiero que volvamos al espíritu del Che Guevara ni nada por el estilo, pero un poquito de cariño a lo nuestro, de orgullo por nuestra historia. ¿Cómo puede ser que un cowboy nos prepotee y ya enseguida vamos con regalitos a la Casa Blanca para tranquilizarlo, digamos? ¿Qué son? Por Dios, ¿qué tipo de dignidad tan baja que tenemos? Eso es lo que a mí realmente me enerva, ¿no? Así que bueno, ojalá que en los próximos años recuperemos también eso, como vecinos de este gran continente. Sí, sí, yo creo que somos una colonia llena de inmigrantes sin nacionalismo, ¿no? Lamentablemente, y bueno, obviamente Estados Unidos, precisamente Donald Trump está aprovechando eso. Vos fíjate que Chile tiene, o sea, su nacionalismo ahí al tope, Uruguay también, Brasil ni hablar, ¿no? Anda a tocarle Sí, el real a sí, Brasil con el dólar, ni a por palo. supuesto, bueno, por Bueno, supuesto, sí, en ese aspecto sí. Por eso los gobernantes que tienen, por más que se pongan a la derecha, bueno, no hacen tanto daño, digamos, ¿no? Pero sí, eso es cierto lo que vos decís. Ahora, yo lo que quisiera es que tengamos también un espíritu regional más compartido, o sea, no solamente que haya nacionalismo en Chile, o nacionalismo en Brasil, o nacionalismo en Ecuador, sino que tengamos claro que nosotros como región podemos tener una respuesta frente a este mundo que estamos viviendo diferente, diferente. Somos una zona de paz, eso ni nosotros mismos lo valoramos a lo largo del tiempo. Yo diría que prácticamente la única zona de paz de este mundo.
incluso si hubiera una guerra nuclear, que ojalá que no la haya, esta seguiría siendo una zona de paz por razones físicas, lejana. Eh, entonces, bueno, aprovechémoslo, digamos, ¿no? Aprovechémoslo en el buen sentido, ¿no? Totalmente, Marce. Bueno, la verdad que muy buena la charla, ¿eh? Muy buenos los aportes, ¿sí? Otra visión distinta a lo que tienen los medios tradicionales y locales comprados, ¿sí? Nosotros vamos por otro camino y bueno, le llevamos una voz y una visión distinta a la gente y a la audiencia que gracias a la tecnología es mundial y todo el mundo puede o sea, ver y escuchar una palabra distinta, ¿no? De gente obviamente profesional como vos, que tiene experiencia, tiene trayectoria, tiene otros casos, ¿sí? Ya que has recorrido parte del mundo estudiando todos estos casos, como bueno, Rusia, bueno, y todos los países que ve tu biografía, la verdad es realmente vasta como para poder estar hoy charlando de estos temas con fundamento y con conocimiento, ¿no? Así que te agradezco por eso y por compartirlo también, ¿no? Porque no es menor poder compartirlo. Si bien nosotros tenemos la posibilidad de ponerlo al aire, también que vos lo compartas con nosotros y con nuestra audiencia es un halago y un elogio y te lo agradezco desde ya, ¿no? No, bueno, para eso estamos, Alfredo, y bueno, yo me formé en la Universidad Nacional de Rosario, tengo un cariño especial por la región, y es a lo que nos debemos, ¿no es cierto? ¿Para qué no compartir el saber o lo aprendido o todo lo que nos falta también por aprender? Es un mundo apasionante, desde el punto de vista profesional lo digo, porque todos los días tenemos novedades. Así que bueno, yo te agradezco también la ocasión por difundir estos temas. Bueno, Marce, muchísimas gracias y sabes que estamos siempre a tu disposición para lo que quieras charlar, contar y contarle a la audiencia. Obviamente vamos a hacer otras entrevistas, otras notas, vamos a ir viendo la evolución también de todo esto, la geopolítica internacional. Y cuando surjan temas, obviamente te vamos a estar consultando, porque da gusto tener gente preparada, capacitada, con conocimiento y que puede expresarlo de esta forma, ¿no? Que el ser docente también hace que puedas bajarlo a tierra y poder explicarlo para que la gente y la audiencia lo pueda entender, ¿no? Y no tanto técnico como por ahí hace Milei en sus discursos, ¿no? Habla muy Seguro, técnico y no se le entiende nada. seguro, seguro. Bueno, gracias, gracias. Ah, un gusto. Gracias, Marce. Hasta luego. Hasta Bueno, luego. muchas gracias. Bueno, así pasa a Marcelo Montes, el doctor Marcelo Montes. La verdad, él es profesor de política internacional. Muy buen nivel, el de los entrevistados de hoy. Recordad que todas las notas quedan subidas en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes. Así que lo pueden volver a ver y escuchar y a compartir. Escúchenlo porque realmente muy profesional las notas y las entrevistas de hoy. Gracias a Karim, gracias obviamente a los entrevistados de hoy, tanto a Marcelo como a Raúl. La verdad muy profesional. Alfredo Varelo quien les habla y nos vemos mañana. Muchísimas gracias.